van a estar pasando a sus clases. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Igual gracias a las maestras, las hermanas que integran al ministerio infantil. También muchas gracias al grupo de adoración y de alabanza en la que siempre nos está ayudando en los servicios en español. Es una bendición, ¿verdad? Poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y vemos todos esos cantos como decían que es Dios digno de toda gloria y que Cristo hizo ese sacrificio por nosotros. Por lo tanto, también es la bendición que recibimos de parte de Dios. Y antes de iniciar, estamos en esta serie en Colosenses. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 también, desde el versículo 16 al 23 en Colosenses. Y en esta tarde vamos a compartir el mensaje de la palabra. Y la pregunta con la que quisiera iniciar y que de repente deberíamos de tratar de respondernos a nosotros mismos, o si alguien nos hiciese esta pregunta, ¿qué responderíamos, no? Que alguien se acercara a nosotros o que nosotros en esa meditación de la palabra podamos responder ¿quién es Cristo? Decir ¿quién es Cristo? Y creo que la respuesta general sería que Jesús vino a esta tierra por medio de un nacimiento virginal, siendo María la elegida por parte de Dios para tal fin, y que Jesús tendría una vida ejemplar para con nosotros y sería llamado el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él trajo consigo el mensaje del Evangelio, la salvación, la vida eterna, la paz y la comunión para con Dios. Trajo el mensaje de la gracia y nos regaló su gracia. También luego fue traicionado, crucificado y murió por nuestros pecados, resucitando al tercer día, como lo dice la Escritura y como Él mismo lo había profetizado. Y después de 40 días de estar dando pruebas indubitables, se apareció a más de 500 personas, siguiendo y continuando con las enseñanzas acerca del reino, para luego entonces ascender al cielo, ascender al Padre, ascender a su trono celestial, en donde se encuentra ahora. Y como cristianos básicamente podemos decir que de esta manera podemos decir, ¿verdad? Valga la redundancia, podemos responder a la pregunta de quién es Cristo. Y esta es una respuesta aceptable, es una respuesta que podemos decir documentada, basada en la palabra. Y quien sostenga estas cosas, pues debe ser un cristiano o puede ser una persona que conozca de Jesús, de su vida, y puede también ser una persona que ha leído la Biblia. Pero por el otro lado también hay quienes, en este caso hay personas que son más escépticas, que pueden ver a Cristo como una persona que tuvo un comienzo y un final, o como quien se apareció en el mundo en el momento en que nace y llega a esta tierra y que murió de una terrible manera. Y otros también pueden decir que fue un hombre histórico, una persona muy buena, muy amorosa, muy amable, un profeta y una persona de mucha influencia en su época. Y este es el caso también del concepto que algunas personas apartadas de Dios, lógicamente, pueden tener de quién es Cristo. Así que una persona que llegó al mundo y que desde ese instante existe, pueden algunas personas reconocer a Cristo desde esta manera. Y una es la forma en cómo podemos entender o pensar o imaginarnos o definir desde nuestro punto de vista lo que creemos que es Cristo o quién es Jesús. Pero Cristo es quien en la misma palabra se revela a cada uno de nosotros. Cristo es quien en la misma palabra nos dice quién es Él. Así que podríamos entonces, en algún caso, colocar a Cristo en un lugar regido por el tiempo y por el espacio, y esto sería limitar
a Cristo. Esto sería limitar a nuestro Señor al tiempo y al espacio. Cuando hablamos de una relación se tiene que iniciar o comenzar. También esa relación se construye y con el transcurrir del tiempo vamos a profundizar en esa relación. Y lo que va a hacer esto es que va a rendir frutos esa relación. Cuando hablamos de una relación con Cristo, comenzamos entonces por tener la certeza y la fe de quién es Él. Y cada día debemos profundizar más y más en su palabra para conocerle más y más a Él, para que no sea nuestra perspectiva o las cosas que nosotros podemos creer quién es Cristo, sino que Él mismo nos diga y se nos presente quién es Él. Y hablamos de esa revelación de parte de Dios que está en su palabra. Así que con esto quiero decir que este mensaje que vamos a tocar en la tarde de hoy encierra dificultad, pero es muy importante. Y de que en este aspecto debemos de detenernos en cada uno de estos versículos para que podamos, mediante la inspiración, mediante la guía del Espíritu Santo, poder conocer más a Cristo. Porque 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos no son suficientes. Nunca lo van a hacer para hablar acerca de quién es Cristo. Es toda una vida y es toda una eternidad. Así que iniciamos entonces nuevamente con la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Y qué nos dice la palabra? Dice entonces en Primera de Colosenses, versículo 15, y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. La palabra nos dice en este versículo que Él es la imagen de Dios. Más adelante en este mismo pasaje dice el versículo 19 que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y cuando se habla acerca de esta plenitud, la palabra que se utiliza es pleroma. Y esa palabra significa totalidad o completo. Así que si nos damos cuenta, lo que nos está diciendo la palabra, nos dice que Jesús es la totalidad de la imagen de Dios y que en su totalidad es la esencia de Dios mismo en la persona de Cristo. Así que en este pasaje nos damos cuenta que Jesús no es una parte de Dios, que Jesús no es un bosquejo de quién es Dios, o que de Jesús no es un resumen de quién es Dios, o como que es un Dios o parte de Dios contenido en Él, sino que Jesús, y cuando hablamos de Jesús, la palabra nos dice que es la imagen del Dios invisible que se ha hecho visible a nosotros, que se ha encarnado, que se ha manifestado en esta tierra para hablarnos y enseñarnos y dar su ejemplo y su testimonio a cada uno de nosotros, y que es Dios. Que si queremos saber cómo es Dios, debemos entonces mirar a Jesús, porque Jesús es completamente Dios, es la plenitud del Padre y es la imagen, es el retrato de Dios. Dice también el versículo que es el primogénito. Y este concepto de cierta manera puede guardar relación con lo que es el tiempo o el espacio temporal, pero lo que habla la Biblia acerca de lo que se puede entender como el ser primogénito es que fue Cristo Jesús el que formó parte en esa creación, y de que podemos entender de que a veces, pues de acuerdo a lo que dice el pasaje, el primogénito de toda la creación, podíamos pensar que Jesús fue el primero que fue creado. Mas sin embargo no es así. Cuando habla que Jesús, que Él es el primogénito de toda la creación, este pasaje, esta palabra en la Biblia, en cuanto a los hebreos, se refiere al honor que tiene el derecho de ser el primogénito. Habla a eso
se refiere la palabra primogénito, que el único que tiene el honor es Cristo Jesús sobre toda la creación, de que el único que se le debe rendir el honor, la gloria, la alabanza y la adoración es a Jesús, a nuestro Señor. Si recordamos a Esaú, ¿qué vendió a su hermano? La primogenitura. Él no dejó de ser el mayor, él no dejó de ser el primero, pero él vendió sus derechos que tenía a la primogenitura. Así que la primogenitura o el primogénito es aquel que tiene el derecho de recibir lo que le corresponde. En este caso, nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el que habría de venir. Así como tal cual lo interpretaban los judíos en la Escritura, como dice en Salmos 89, 27, y dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Por eso la palabra primogénito no está usada en el sentido temporal, o de que Jesús fue creado antes de la creación, sino que el sentido de esta palabra es que Él es digno de toda autoridad, que Él es coeterno con Dios y que Él es Dios mismo. Él es la deidad de Dios. Así que el pasaje afirma que Jesús es el único que posee el más alto honor en toda la creación. Para Él es toda la honra y para Él es toda la gloria. Y si aún podemos referirnos al contexto de temporalidad dentro de la palabra primogénito, entonces esto también significaría de que Cristo es antes de todo lo creado. Es primero a todo. No depende de nada ni de nadie para existir. Así que observando esto que nos dice el versículo, podemos avanzar. Y dice el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Así que vemos que por medio de Jesús, dice la palabra, que fueron creadas todas las cosas. Dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y parafraseo, y ese verbo entonces fue por el cual se hicieron todas las cosas. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros fue por el cual Dios creó todo lo que existe, visible o invisible. Pero todo ha sido creado por el Señor, para el Señor. Decimos entonces que todo ha sido creado con la finalidad de entender de que si estamos en esta tarde aquí sentados es porque subsistimos gracias a Dios. Porque de que si estamos hasta hoy día en este lugar es porque es Dios quien nos sostiene. Es Dios quien tiene el control, el dominio y el poder por sobre todas las cosas, porque ninguno de los que estamos acá en esta tarde, o cualquiera de las personas que nos puedan estar viendo, podemos decir intencionalmente: yo voy a vivir un día más. Nadie lo puede hacer. Dice la palabra que nadie puede añadir a su estatura un codo, sino que todo está en las manos de Dios. Todos estamos en las manos de Dios. Todo lo creado, visible o invisible. También este pasaje habla acerca de los dominios, principados o potestades. Estas son entidades espirituales. Esto también se refiere a ángeles. Y Jesús no es un ángel. Jesús es el creador de los ángeles. Así que es el creador. Y por lo tanto todas las criaturas deben someterse a Él. Lo que quiere decir es que por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe. Y la meta y la finalidad de la creación es para darle adoración, honor al Hijo, a nuestro Señor
Jesucristo. Él creó las leyes que rigen este planeta, ordenadas por Dios. Tenemos la ley de la gravedad y muchas otras leyes científicas, todas, cada una de ellas fueron creadas por Dios. Son leyes divinas impuestas por el Señor que hacen que todo se sostenga gracias a su poder creador. Dice entonces en su palabra que nuestro Señor Jesucristo dice que quien le ha visto a Él, ha visto al Padre, y que el Padre y Él son uno. El Padre y Él son uno. Así que también continúa el pasaje hablando acerca de quién es Cristo para la iglesia. Porque este pasaje que estamos leyendo, estos versículos, es quién es Cristo para todos. Para todos. No para el que crea y el que no crea. No el para el que tenga su propio concepto. No para el que maneje su propia información. Sino que dice que Jesús es Dios. 100% Dios. 100% hombre. 100% Dios. Así que dice entonces el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También este versículo nos habla del liderazgo expreso y exclusivo que le da la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo sobre el cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, quienes decimos ser creyentes, quienes hemos sido transformados, quienes hemos creído por fe en nuestro Señor Jesucristo, quienes estamos siendo habitados por el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos sella y nos aparta para vivir en santidad para Dios. Así que esto nos damos cuenta nosotros más aún, a pesar de las personas que aún no han creído en el Señor, de que nos sostiene Él, que nos sostiene su gracia, que nos sostiene su poder, que Él es el ejemplo a seguir, que estando unidos a Él es en donde nos damos cuenta que nos encontramos en la verdad, que nos sabemos que tenemos la salvación y la vida eterna que solamente Él puede ofrecer. Así que también el pasaje dice que es el mismo Señor Jesús quien le da existencia a la iglesia. Existimos por Cristo, nada más por Él. Existimos gracias a que el mundo es la creación de Dios y la iglesia es la nueva creación de Cristo. Desde el momento en que entonces Él vino a esta tierra, murió por cada uno de nosotros y nos dejó nuestra tarea como iglesia, como discípulos. Y eso es llevar el evangelio a todo el mundo. Dice también que es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el primero que resucitó para no morir jamás. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que resucitó para vida eterna. Es el primogénito, es el que tiene el honor, el poder de hacer eso. Y es el quien tiene el poder de hacer eso también en todos aquellos que creen en Él. Es el único en el cual hay vida y no hay muerte. Es el único que puede pasar a la persona de muerte a vida eterna. Es el único en el cual se encuentra la vida verdadera y real. Vemos que también habla acerca de que estas cosas son el resultado del señorío supremo de Jesucristo. Ni la muerte, ni el pecado, ni ninguna cosa creada, ni ninguna cosa en contra de Él, ninguna entidad maligna va a poder vencerle. ¿Y saben qué? Si la iglesia somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza, la Biblia dice que contra la iglesia nada prevalecerá. Nada puede destruir a la iglesia porque nada puede destruir a Cristo. Y somos de Él, somos su iglesia. Nos damos cuenta que la muerte no pudo sujetarlo ni sostenerlo. Y Él tuvo el triunfo en esa resurrección final. Es lo que le da el derecho de que entendamos que solamente aquel que tiene una relación con Cristo Jesús tiene la fuente
de la vida eterna. Tiene la esperanza de la bendición que solamente está en Dios, está en nuestro Señor Jesucristo por la obra que Él hizo en esa cruz. Y dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El objetivo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue la reconciliación. Vino para darnos la salvación. Vino para darnos el perdón de nuestros pecados. Vino para que pudiésemos tener y experimentar la gracia que Él tiene para con nosotros. En su próxima venida va a venir para juicio, va a venir para poner orden y va a venir para entonces consumar su reino, para apartar a su pueblo y continuar hacia la eternidad con ellos en gloria, en donde va a haber un resultado para unos que va a ser la bendición de Dios y en donde va a haber un resultado para aquellos que no crean en cuanto a la condenación que es eterna. Pero ahorita nos encontramos en esta gracia, en la oportunidad que el Señor le da a cada uno de nosotros para que podamos arrepentirnos de corazón, ser transformados por Cristo Jesús, conocerle cada día más y más a Él. Y entonces así ser partícipe de esa bendición de la paz que solamente podemos lograr para con Dios a través del sacrificio que Él hizo en esa cruz. Algo que separa al hombre y sabemos es el abismo del pecado. Pero Cristo en esa cruz tendió el puente para que pudiésemos reconciliarnos con Dios. Y esto se logró gracias a su sacrificio. Así que habla acerca de la reconciliación. Y entre las cosas que están en la tierra y en los cielos. Y podemos hablar varias interpretaciones acerca de lo que es la reconciliación de todas las cosas en la tierra como las que están en los cielos. Pero de manera más directa podemos entender que ahora confiamos en que sabemos que el reino de los cielos es un hecho, de que ahora tenemos acceso a ese reino a través de Jesucristo, de que ahora entonces no estamos separados de Él, sino de que todo aquel que recurre a Él, acá en la tierra también tiene parte en el cielo, de que ahora ya no estamos ajenos a la gloria de Dios, sino que ahora las cosas se han reconciliado a través de Jesucristo y que no vamos a morir en nuestros delitos y pecados, sino que vamos a ser merecedores de su gloria y de su gracia, porque Él ya lo hizo posible, algo que ninguno de nosotros y ninguna persona lo puede lograr por sus propios medios. Vemos, como decía el canto, el velo se rasgó. Ya tenemos acceso directo a Dios a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Y por eso ya no estamos separados de Dios, sino que tenemos acceso al Padre. A través de Él se ha reconciliado todo lo que Dios ha hecho en su creación. Se ha reconciliado todo el objetivo que Dios tiene para la creación. Y aquí podemos entonces hacernos una segunda pregunta, que la he estructurado en dos, pero es una misma pregunta. ¿Qué podemos responder a por qué murió Cristo? ¿Qué podemos responder? ¿Quién fue el responsable de su muerte? Decimos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para la iglesia? Ahora, ¿por qué murió Cristo y quién es el responsable de su muerte? Y podemos responder como la primera, ¿verdad? Es algo que a veces no es muy problemático responder a esta pregunta, porque decimos que Él murió por nuestros pecados, lo cual es totalmente cierto. Que Él murió para darnos vida eterna y salvación, que fue la voluntad de Dios, que así lo dispuso para que pudiésemos alcanzar o ser alcanzados por el amor de Dios y por la misericordia en nuestra vida. Así que nos damos cuenta que
se puede responder de esta manera y es totalmente válido. Pero también hay otros que hacen mención a su muerte como hechos tan claros como el agua que se encuentran en la palabra y en la historia, y ellos pueden decir Jesús no murió, sino que fue muerto y ejecutado como un criminal. Y eso es debido a lo que dicen los evangelios acerca de Jesús en la palabra en cuanto a su padecimiento por nosotros. Toda esa expiación que sufrió y ese proceso en el cual pasó. Y debido a eso, dicen que bueno, lo mataron porque las doctrinas que enseñaban parecían peligrosas y subversivas. El mensaje que traía, que ya estaba en la palabra, entonces decía que chocaba contra algunos intereses dentro de la religiosidad de aquel tiempo. También constituía entonces una amenaza para los judíos porque ellos se indignaban de las declaraciones que el Señor Jesús hacía, de las correcciones que daba en cuanto acerca de la doctrina, y Él les enseñaba la verdadera interpretación de esa ley. Por otro lado estaban los romanos, quienes eran los que gobernaban Palestina en ese tiempo, y escucharon que Jesús se estaba anunciando como rey de los judíos y por tanto entonces estaba desafiando la autoridad del César. Y de esta manera creaban un conflicto político. Lo dice la palabra y tenemos el testimonio de Dios en ella. Así que representaba a Jesús una amenaza tan grande para el sistema establecido en aquella época que decidieron deshacerse de él. En aquella época los judíos y los romanos llegaron a formar una alianza para poder acabar con Jesús. Crearon esa alianza para llevar a cabo los planes que él tenía. Se presentó ante un tribunal judío que le acusó por blasfemia y ante un tribunal romano que le acusó porque él intentaba o intentaría tomar el control político de ese lugar. Estas eran las razones humanas por las cuales Dios estaba siendo juzgado. Ese juicio al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo era una fusión entre valores legales, morales y religiosos. Ese era el ambiente y esas eran las causas que se estaban manejando y las cuales se les estaban imputando. En ambos juicios, tanto en el judío como en el tribunal romano, se cumplieron todos los trámites legales establecidos para un juicio. Fue traicionado primeramente. Antes de ser traicionado, justamente antes, celebró lo que acabamos de celebrar, la Santa Cena, la noche en que fue entregado. Y de esa manera fue arrestado, fue entregado a los judíos lo entregaron a Pilato. Pilato debatió en ese juicio, la multitud comenzó a gritar, crucifíquenle, y terminó en manos de los soldados que lo colgarían en esa cruz. Fue acusado, fue interrogado, se presentaron testigos en su juicio, testigos falsos, porque también sabemos que era inocente de todo lo que se le acusaba. No había cometido ningún delito, no había cometido ningún pecado. Entonces, decimos, ¿quién fue el responsable de la ejecución de nuestro Señor? ¿Por qué murió y quién lo entregó? Y hemos estado hablando acerca de la muerte de Cristo conforme a lo que relatan los evangelios y podríamos referirnos entonces a esa cadena de responsabilidad que ya vimos, por todas las manos que nuestro Señor Jesús pasó desde el momento en que fue arrestado hasta el momento en que fue colocado en la cruz. Pero también en su palabra nos damos cuenta que el Señor enfrentó esa muerte debido a los pecados de la humanidad. De que fue la cruz y Él fue a la cruz
voluntariamente desde el momento en que inició su ministerio, desde el momento en que apareció aquí en esta tierra. Y desde el momento en que él comenzó a hablar del mensaje, consagró su destino hacia esa cruz. Fue tentado y venció la tentación. Fue perseguido, fue maltratado, fue acusado, pero ninguna de estas cosas lo hizo desviarse del camino hacia la cruz. Tenía claramente el objetivo que él venía a cumplir. En distintas ocasiones él predijo que era necesario que padeciese y entregase su vida. Y en ese último caminar hacia Jerusalén, él sabía que iba a morir allí. Él lo sabía. Dice en Lucas 9:22, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Dice, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Lo dijo el mismo Señor. Y tenemos las pruebas de eso. Así que varias veces expresó estas palabras, me es necesario, haciendo referencia una y otra vez a que él tenía que enfrentar esa muerte y esa decisión se tenía que cumplir porque era lo que estaba escrito acerca de él. Dice en Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Dice en el 17 y 18, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Dice, esto es lo que ordenó mi Padre. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo fue entregado a muerte por otros, fue entregado a muerte por nosotros. Y aquel que me amó y nos ama, se entregó a sí mismo por mí y por ti, voluntariamente, sabiendo lo que iba a padecer, sabiendo que iba a recibir el castigo de Dios mismo en él, en su carne. Vemos que derramó su vida hasta la muerte y era la entrega del Padre, pero también era la entrega voluntaria que Jesús mismo hizo por amor a cada uno de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si no escatimó entregarse él mismo por nosotros, ¿cuánto no nos quiere dar Dios en nuestra vida? Todo. Lo entregó todo, lo dio todo. Y entonces él nos da y nos quiere dar todo. Hay un hombre que se llama Octavius Winslow y él sintetizó muy bien esta afirmación y me gusta en la manera en cómo la presentó. Él dice así, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? Y él mismo responde, no fue Judas por dinero, no fue Pilatos por temor a la multitud, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre lo entregó por amor. Sino que el Padre lo entregó por amor. Así que es importante ver estos puntos de vista que son complementarios, no distintos uno del otro, pero que hablan de dos cosas con un mismo fin. Podemos ver en cuanto a la manera en cómo vemos a la cruz, desde el plano humano, ciertamente el hombre lo traicionó, los sacerdotes lo apresaron, Pilato lo entregó, pero en el propósito divino, no en el que tenían ellos como humanos, sino que en el propósito divino fue el Padre quien lo entregó y Jesús se entregó para morir por nosotros. Así que cuando vemos la cruz, eso quiere decir que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entonces también decir que yo lo hice, que yo lo coloqué
en esa cruz por mis pecados. A causa de mis pecados lo llevaron a esa cruz. Y que a la vez Él lo hizo porque su amor por mí lo llevó hasta ese lugar. Cuando Pedro se dirigió en el día de Pentecostés a los varones israelitas, en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, dice: a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Se sabía qué es lo que iba a pasar con Jesús. Dios sabía lo que iba a pasar con el Hijo. Y dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice: el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que este pasaje vemos que la muerte de Jesús se le atribuyó simultáneamente al plan de Dios, pero también a la maldad del hombre. Para finalizar, el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz pone la evidencia de la maldad humana y al mismo tiempo revela el propósito de Dios de vencer esa maldad y vencer el pecado, porque Él fue quien se colocó en esa cruz por amor a cada uno de los que en Él creen. Así que por eso decimos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos este versículo y analizamos quién es Cristo, cuál fue su obra, qué hizo en esa cruz, por qué fue entregado, nos damos cuenta de su amor, de su bondad, de lo que ha hecho por nosotros. De esta manera el llamado es primeramente a nosotros los cristianos, a la iglesia de Cristo, a quien está hablando esta epístola a los colosenses, de que debemos entender que el mensaje de la reconciliación es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera entonces es que podemos permanecer firmes en la fe. Como lo dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del sol, dice, del cual yo, Padre, fui hecho ministro de Jesucristo. Es la voluntad de Dios, es su amor el que nos sostiene. Es la fe que proviene de Él la que nos sustenta. Y ese mensaje del evangelio de reconciliación que han transformado nuestra vida, que nos ha demostrado quién es Dios, que nos ha dicho que Jesús es Dios y que la obra que Él hizo nadie la puede hacer y que es el único a través del cual podemos tener vida eterna, salvación y perdón de pecados, de que debemos permanecer fortalecidos en que sabemos que su palabra se va a cumplir en nuestra vida y de que el propósito que tiene para con nosotros, para con la creación, es de que todos reconozcan quién es, de que todos sepan quién es Cristo y de que todos le adoren al único y verdadero Dios, al creador de todas las cosas, y por medio de Él se sostienen y existen. Y nosotros existimos y nos sostenemos simplemente y grandemente, inexplicablemente, porque Dios existe. Así que vemos en este pasaje la grandeza de Cristo, Dios creador. Vemos en este pasaje que nosotros éramos malos, somos pecadores, pero que gracias a su amor somos transformados y que Dios nos ve a cada uno de nosotros cuando creemos en Jesús con la justicia de Cristo.
Él se entregó en esa cruz para llevar mi culpa y tu culpa, para que cuando nos presentemos ante Dios seamos inocentes. Él está por encima de todo y nada y nadie lo puede superar. Ese es el Dios que se entregó por ti y por mí, sin nosotros merecerlo. Es Cristo el que está por sobre todo, y todo está bajo su dominio, y Él quiere darnos lo mejor. Jesús es el único que puede ofrecernos lo mejor. Así que como iglesia, día a día necesitamos saber quién es Cristo. Las personas que están allá afuera, que no tienen a Cristo, necesitan saber quién es Cristo. Como iglesia debemos saber por qué murió, por quién fue entregado. Las personas que están allá afuera también deben saber por qué murió, por quién fue entregado. Y todos debemos creer en Él por fe, porque es Dios, porque sabemos que lo que dice su palabra es la verdad. Y entendemos que entonces necesitamos de su perdón, tener una relación con Dios. Hermanos, con Dios. Imagínense, Dios, no nos podemos imaginar. Comentaba con la hermana Mari Carmen, Dios es inexplicable en el sentido de que es tan grande que en esta mente tan chiquita que no llega ni al 0% de la sabiduría de Dios, Dios les ha placido revelarse a nosotros, que podamos comprender aunque sea un poco de quién es Dios, porque es más que suficiente para poder darnos cuenta de que lo necesitamos. Ese Dios único y verdadero, tan grande, en la persona de Cristo, totalmente Dios, se entregó por ti y por mí, y por las personas, por cada uno de los pecadores, para que todos procedan al arrepentimiento y para que todos procedamos entonces a tener una relación personal e íntima con Cristo Jesús. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad que día a día nos das para poder conocerte más y más. Ayúdanos, Señor, que tu amor nos mueva en cada instante en el cual respiramos, a que te alabemos y te adoremos. A que en cada instante que abrimos nuestros ojos, contemplemos tu creación, tus maravillas. Y te demos gracias, Señor. Gracias porque nos has alcanzado, porque nos has hecho tuyos y nos has apartado. Ayúdanos día a día a buscar más de ti, a conocerte más y más, a que podamos clamar en oración a ti, porque sabemos que tú vas a responder. Sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Celestial, a poder conocer, Señor, de ti, de como dice la Escritura, del misterio del Evangelio que es revelado a través del Espíritu Santo y de tu palabra. Ayúdanos a perseverar, permanecer y profundizar en la fe para poder compartir, Señor, con los demás de este gozo, esta salvación que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
y te damos gracias. Amén. Asimismo, si alguien no ha entregado su vida a Cristo, es la oportunidad. Es el momento en que el Señor abre sus brazos, y eso es en todo momento, para que procedan al arrepentimiento, a creer en Él, en la obra que Él hizo, en su resurrección. Y como dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre, un Dios vivo y poderoso, el único que puede rescatarnos, que puede rescatarte, que puede transformar tu vida y tu corazón, el único que va a llenar todo, porque Él es todo y en Él se sustenta todo. Es entregarle la vida y decirle que es nuestro Señor y Salvador. Quiero que puedas repetir esta oración después de mí. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quieres entregar tu vida a Cristo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón, porque reconozco que soy pecador. Creo en ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te pido que me aceptes como tu hijo en este momento. Te doy gracias por la obra que hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te pido que transformes mi vida y mi corazón desde este momento en adelante. Te doy gracias por el regalo de la salvación y la vida eterna que solamente es en Cristo Jesús. Guíame, dirígeme, lléname y ayúdame cada día a buscar más y más de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Hermanos, les invito el próximo domingo 1:00 p.m. servicio en español para poder alabar, glorificar y compartir de la palabra del Señor. Hay que de esta manera también, en la Biblia nos dice que debemos congregarnos, y de esta manera también el Señor nos edifica a todos como un cuerpo, y todos nos edificamos los unos a los otros. Un anuncio también que quiero hacer, que este miércoles estamos teniendo estudios bíblicos los miércoles a las 7 p.m. acá. Este miércoles que viene hay reunión de líderes de grupos de vida. Así que la manera en cómo lo hacemos son cada cuarto miércoles del mes. Entonces hay una reunión de grupos de vida con el pastor Dan, con el pastor Bob, y de esa manera pues se hablan acerca de las directrices y de lo que se va a estar estudiando en los grupos de vida. Así que el próximo miércoles las personas que asisten al estudio bíblico pueden acercarse a la reunión de líderes de grupo de vida. Ven cómo es eso, ven que estamos llamando a más personas que puedan abrir sus casas para poder tener estudios bíblicos en la casa, y de esa manera entonces podemos compartir, y después el siguiente miércoles retomamos otra vez los estudios bíblicos a las 7 p.m. Amén. Amén.